Flujo interno, hay una ejercitación que en realidad existe, vamos a hacer más adelante, yo ahí lo dejé planteado, pero básicamente en este examen, o digamos, en esta etapa, no vamos a ver tanta ejercitación. La idea es que ustedes manejen el concepto de flujo interno porque nos viene bien para lo que viene después. Básicamente, ¿qué se entiende por flujo interno? Bueno, esto está principalmente sacado del libro Sengel, pero nosotros en este caso tomamos como referencia el White, que nos sirve mucho más. El flujo interno hay dos grandes diferenciaciones de flujos. Flujos internos, que sería este caso, que es todo flujo que está rodeado por las fronteras. El ejemplo clásico es el flujo dentro de un conducto, dentro de un caño. ¿Qué pasa? La particularidad que tiene, ahora vamos a ver, es que digamos, el flujo en algún momento alcanza un desarrollo, una distribución en todo el dominio. Flujo externo sería el clásico ejemplo de el flujo alrededor de un objeto, por ejemplo, del ala de un avión, donde la frontera ahí es una frontera interna y el flujo circula alrededor de esa frontera interna. El campo de fluido que rodea ese flujo tendrá una zona que está afectada por la viscosidad y que tendrá una distribución de velocidad determinada y una zona lejana donde no hay ninguna incidencia, donde pasan otras cosas que no afectan, que no se ven afectadas por la frontera y viceversa. La frontera no es afectada por esa zona. Y esto básicamente está orientado para analizar flujos en tuberías. Flujos ya sea de gases, aire comprimido, aire, conducción de aire de ventilación, flujos de líquido como agua, aceites, dentro de tuberías, dentro de conductos. Bueno, nosotros ya previamente algo hablamos de esto. A partir de ahora se va a hablar continuamente de un concepto que se conoce como pérdida de carga. Pérdida de carga, no sé si todos están familiarizados con eso. ¿Alguna vez lo escucharon hablar? Es bueno que eso lo tengamos bien en claro. Pérdida de carga no es, a ver, podría pensarse como una especie de pérdida de masa o pérdida de peso, pero en realidad es pérdida de energía, la pérdida de carga. Y los vamos a simbolizar, ahora después lo voy a plantear, pero más adelante lo vamos a ver, como una variación, un delta ya sea de presión o también como un delta de altura. Entiéndase por la altura, a la altura energética. El H para nosotros es la altura energética. El H que, si se acuerdan de la ecuación de Bernoulli, estaba vinculado con, por ejemplo, la presión sobre el peso específico. Ustedes hacen esta relación, les va a quedar, digamos, si lo analizan por unidades, ustedes tienen una fuerza, que es la presión, fuerza por unidad de área. Yo llamo al área como una longitud al cuadrado. Y el peso específico es una fuerza por unidad de volumen, es decir, longitud al cubo. Esta relación inevitablemente me va a dar un valor de longitud, pero entiéndase que esa longitud no es una longitud de distancia, sino es una longitud vinculada con la energía. Entonces, esa pérdida de carga, que nosotros a partir de ahora, como decíamos, la vamos a mencionar permanentemente, tiene que ver con la pérdida energética que se produce a lo largo de una conducción, a lo largo de un camino, de alguna trayectoria de un flujo en el interior de un conducto. Profe, la pérdida entonces se mide con unidades de presión y unidades de longitud. Volvamos, digamos, si volvemos, creo que más adelante lo tengo, pero bueno, lo voy a reescribir. Si ustedes recuerdan la ecuación de Bernoulli, ¿qué componentes tenía? O sea, ustedes lo que hacían era, por ejemplo, tenemos una cañería donde comparamos dos puntos, un punto en la entrada y un punto en la salida, a una distancia determinada, una X determinada.
Supongamos que el flujo viaja con esta dirección, con este sentido, de 1 a 2, y por condiciones del problema hay una diferencia de presiones, no sabemos cuál es, P1, P2. Bueno, si yo planteo Bernoulli entre esos dos puntos, con Bernoulli recuerden que lo que hacemos es comparar dos situaciones. Nosotros planteábamos Bernoulli entre el punto 1, yo voy a escribir E como la energía en el punto 1, con respecto a la energía del punto 2. Esa energía, ¿qué términos contenía? ¿Me lo recuerdan? Presión, término de presión. Término de presión que, acuérdense, Bernoulli nosotros lo planteamos como niveles, alturas energéticas. Entonces era la presión sobre el peso específico. Como una energía en términos de nivel, de carga. Además, ¿qué otro término tenía? Cinemático. Si esto, cinemático, esto tendrá una velocidad 1, velocidad 2. No estoy hablando de si son iguales o no las velocidades, simplemente estoy planteando las velocidades. Velocidad, el término cinemático, que ¿cómo era? B1 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la verdad que escribir acá es espantoso, pero es lo único que tengo. ¿Y qué otro término? Término... La altura. La altura. Altura. Sí, esa altura, que es una altura física, tiene que ver con la energía potencial que dispone el fluido en ese nivel. Mejor dicho, lo voy a tomar en la línea media. Esta sería Z1. ¿Z1 respecto de qué? Y de un nivel de referencia, que va a ser el mismo nivel de referencia que tendremos en 2. Ahora, si por ejemplo 2 está más alto, o sea, si Z2 es más, está por arriba de Z1, esto lo tendré que compensar con las energías disponibles del otro lado. Es decir, todo esto lo voy a igualar a P2 Sí. sobre gamma. Bueno, voy a dibujar. ¿Dónde está acá? Tengo para todo esto. P2 le decía sobre gamma. Lo voy a hacer medio lento, pero bueno, esto es clave para que podamos avanzar. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Y dijimos Z2. Ahora bien, en un caso ideal son iguales. En un caso ideal, ¿qué quiere decir? En un caso donde no existe pérdida energética en el caminito. Si de 1 a 2 no perdí nada, la energía que tengo en 1 es igual a la energía que tengo en 2. Dijimos, ¿qué pasa? Perdón, esto me quedó mal. Si Z2, vamos a tomar el ejemplo, si Z2 es mayor que Z1, o sea, esto es mayor que esto, entonces yo tengo que compensar esa diferencia para que sean iguales los dos términos con una variación en estos dos. Es decir, o tengo mayor presión en 1 que en 2, o tengo mayor velocidad. O sea, hay algunos de estos dos términos de presión y de velocidad que tienen que cambiar para compensar. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, Sí, sí, sí. es decir, y si lo hacemos más sencillo, si sabemos que el diámetro entre 1 y 2 no cambia, entonces lo único que me puede variar, si tuve que subir de 1 a 2, es la presión. ¿Y cómo? Bueno, si Z2 es más grande, presión 2 tiene que ser más chica. Es así. Eso es si son iguales las energías, es decir, si no se perdió nada en el camino. ¿Cómo Vamos. dijiste, profe? Si Z2 es más grande, ¿la presión cómo es? Claro, si Z2 es más grande, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, entonces la única manera de compensar esto es que la presión en 2 sea más chica. Sí. Que la presión al final, en el punto 2, sea menor que la presión en el punto 1. Sí, si Z2 es más grande que Z1, P2 va a ser más chico que PD1. Es así. Entonces, bueno, eso es si son iguales. Ahora, suponiendo, mantenemos la idea de que las velocidades son las mismas para no complicarnos la vida, y que las alturas son las mismas.
Perfecto. Si no hay pérdida energética, es decir, lo modifico esto. Digo, ahora son iguales, no me quiero complicar. Estos dos términos son iguales. Velocidades iguales, niveles energéticos los mismos. Esto dijimos, lo borro. Y son iguales. Niveles geodésicos, niveles de posición el mismo. Ahora, digo, está bien. Si no hay pérdida de energía son las mismas energías. Ahora, ¿qué pasa si de 1 a 2, en ese camino, yo tengo en cuenta la viscosidad? ¿Se dan una idea de qué ocurre? ¿Varían las velocidades? Varían las velocidades. A ver, ¿por qué van a variar las velocidades? Por el rozamiento a lo largo del trayecto. Yo te voy a hacer un zoom, por ejemplo, en la mitad del camino. Lo pongo por acá. Y agrando esto y veo cómo es la distribución de velocidades. La distribución de velocidades en un punto dado, en un X dado, sí va a tener una distribución determinada. Por ejemplo, parabólico. Es decir, yo cerca de las paredes voy a tener una velocidad nula y en el medio una velocidad máxima. Y todas las velocidades que están en el medio van a ir variando. Por ejemplo, con esta distribución parabólica. Ahora, si el flujo es permanente, o sea, si no hay variación temporal de la cantidad de líquido que circula por líquido o fluido, cualquiera sea, que circula por esta cañería, eso implica que si yo me paro acá, en este X cualquiera, qué sé yo, X1, por ejemplo, en un tiempo determinado, le saco una foto, voy a ver esta distribución de velocidades. 10 minutos después le saco la misma foto, le saco la foto en ese lugar y voy a ver exactamente la misma distribución de velocidades. Temporalmente no hay una variación de la cantidad de líquido y tampoco, por ende, va a cambiar la distribución de velocidades dentro del caño. Lo que voy a tener es, sí, una variación de velocidades, pero en una posición determinada. Pero esta misma distribución de velocidades la voy a tener aguas abajo. Bueno, me salió espantoso, pero piensen que esto es igual a esto. Entonces, en promedio, si yo saco la velocidad promedio de acá, la U promedio, debería ser la misma que la U promedio que tengo en otro punto alejado de en otro X alejado de ese X que tomé inicialmente. Bueno, entonces, por eso digo, en un caso de flujo permanente, podría descartar tranquilamente y que la geometría por donde pasa el fluido, porque por eso sí es importante, si el caño, la sección del caño por donde pasa el fluido es siempre la misma, un caño de, no sé, 10 centímetros de diámetro interno, bueno, la distribución de velocidades va a ser siempre la misma en cualquier punto que me pare. Por ende, la velocidad promedio en un punto determinado, en un X determinado, va a ser la misma que en otro X. Sí, lógicamente el flujo es permanente. Entonces, en un caso así, donde tengo el mismo nivel, el mismo Z, la misma velocidad promedio en cada punto, ¿por qué? Porque tengo caudal constante, lo que implica, caudal, o sea, cantidad de líquido por unidad de volumen constante en el tiempo, lo que implica velocidad promedio constante. Entonces, lo único que puedo llegar a tener como variación es la variación de presión de un punto a otro. Y esa variación de presión aparece justamente por los efectos viscosos. ¿Se acuerdan? Esos efectos, ese mu por la derivada segunda de la velocidad cuadrada sobre 2x, 2y, 2z, según el caso. Si yo lo que puedo variar, lo único que me queda como opción es variar la presión. Lo voy a reescribir acá abajo. Más b cuadrado, b1 cuadrado 2g más z. Si estos términos son constantes, o sea, son los mismos, aguas arriba que aguas abajo, lo voy a plantear con este ejemplo para simplificar. Después, por supuesto, todo puede complejizarse. B2. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Sí, sí. Sí, se escucha. Más Z2.
Decía, si estos términos son iguales en la igualdad, y yo tengo un efecto de disipación viscosa, es decir, yo tengo una pérdida o algo, se me va parte de la energía, se me agrega, entonces estos dos puntos no tendrán la misma energía al principio que al final, entonces esto no va a ser igual. Si hay disipación es de esperar, y el flujo es en esta dirección, o sea, de 1 a 2, es de esperar que en realidad lo que vaya de 1 a 2 haya una pérdida. Entonces, la energía total en 1 va a ser mayor que la energía total en 2. Justamente por el efecto de la viscosidad, hace que se pierda energía. Se pierde en forma de calor. ¿Cómo hacemos para igualar esto? Bueno, en realidad la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 sumado lo que se perdió en el caminito. Sumado, o sea, a 2, al terminador le tengo que sumar todo lo que perdí en el camino. El delta H entre 1 y 2. Esa es la pérdida de carga. Sí, Esa sí. pérdida de carga podrá tener, digamos, principalmente factores vinculados con las pérdidas disipativas, con el mu, por la derivada segunda de u respecto de, bueno, depende de cada uno de los ejes, de x, de y, de z. En este caso tomamos, por ejemplo, el eje x como eje de circulación. Ese término, que nosotros vamos a ver ahora cómo se puede modelar y en definitiva calcular, es el término que me representa la pérdida de energía entre esos dos puntos. Ahora bien, esa pérdida de energía, esa pérdida energética que vimos, o sea, ese delta H, que en adelante también llamaremos como delta HF, el delta de energía, la pérdida de energía debida a la fricción. Esto la F entiéndala como fricción. O lo que entiendan de esto que acabo de escribir, ¿no? Ese término está íntimamente relacionado con la distribución de velocidad en el flujo. En definitiva, está relacionado con cómo se produce la disipación, y eso, dicho de otra manera, tiene que ver con cómo se distribuyen las velocidades dentro del campo de fluidos. En el caso del conducto, de un conducto circular, de sección circular, si nosotros tomamos el corte, vamos a ver que la distribución de velocidades en el plano del corte central va a tener la forma parabólica. En todo el volumen, o sea, en toda la circunferencia transversal, en definitiva lo que tendremos es un paraboloide. Ese paraboloide, o sea, si no existiese viscosidad, supongamos que el fluido es empujado desde la izquierda hacia la derecha por algún pistón, alguna superficie que lo empuja. Si tenemos una superficie, como puede ser esta superficie, que empuja el fluido hacia la derecha, Sí. el fluido se va a mover en bloque, como si fuese un perfil, un pistón también, ay, no me sale nada, o como si fuese digamos, un cilindro en bloque, todos con la misma velocidad. Todos los puntos del fluido se van a mover con exactamente la misma velocidad. Se mueve como un ¿Cuándo sólido. aparece? Como un sólido, claro. ¿Cuándo aparece esta distribución de velocidades? Bueno, justamente porque tenemos en cuenta el efecto viscoso. En el caso real, el rozamiento hace que, está bien, las partículas están pegadas a la frontera. Esas partículas se van a quedar quietitas pegadas a la frontera. A medida que nos metemos interior hacia el eje del flujo, la velocidad va aumentando. ¿Por qué? Porque el efecto de la pared que está quieta va disminuyendo. En definitiva, las fuerzas... Bueno, a ver, si nosotros trazamos los tau viscosos, los tau de corte, vamos a ver que son máximos en la zona pegada a la frontera y mínimos en donde la velocidad es máxima. Y es máxima justamente porque la incidencia de este rozamiento es mínima. Sí. Lo mismo por hacia abajo. Bien, esa distribución de velocidades que nosotros planteamos como una distribución
de flujo paralelo, ordenada, donde, si volvemos al tema anterior, donde las líneas de corriente no se cruzan entre sí. Eso es factible, que no haya cruce de las velocidades. Digamos, la línea de corriente que eran los puntos donde la velocidad, o mejor dicho, son las líneas que pasan por los puntos tangentes a la velocidad. O mejor dicho, por puntos donde la tangente de la velocidad es tangente a la línea de corriente. Es un punto, una modelización matemática donde tiene la particularidad de que no va a existir nunca una línea de corriente que cruce otra línea de corriente. No puede haber una línea de corriente que tenga dos tangentes. No. Esa línea, por definición, tiene una sola tangente. A ver, esa es una idealización. Perfecto. En un caso, estos casos así, donde el flujo se mueve todo como decimos, en capas, paralelos, capas en láminas, como si fuesen láminas, piensen en el caso de una tubería de sección circular, como si fuesen capas circular, cilindros, unos arriba de otros, que se desplazan todos homogéneamente. Entonces, si hacen cualquier corte transversal, lo que van a ver es una distribución parabólica de velocidades. Eso es posible en caso de que el flujo sea de tipo laminar. Y es una clase de flujo. Hasta ahora nosotros hablamos solamente de flujo laminar. Otro caso puede ser, por ejemplo, en cualquier conducción de líquidos, cañería, agua, conducción de gases, en la mayoría de los casos, flujos turbulentos. El flujo turbulento lo vamos a ver en el tema siguiente, y el flujo turbulento es bastante más caótico, o sea, no tiene esta distribución ordenada, hermosa, como vemos en el flujo laminar. Es más difícil de predecir qué velocidad tenemos en cada punto del campo. En promedio, la velocidad va a tener un valor, pero en un instante determinado y en un lugar determinado es más difícil de encontrar esa velocidad. Bien. Ahora, no sé si ustedes se lo preguntaron, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir cuándo tenemos un flujo laminar y cuándo tenemos un flujo turbulento? El número de Reynolds es un parámetro que me permite decir, bueno, yo estoy laburando con un flujo laminar y voy a tener un determinado campo de flujo, una determinada distribución de velocidades, en este caso, desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista de la resolución, sería la más linda. Podrían amar o querer un poco más el flujo laminar. ¿Por qué? Porque el flujo laminar, y si ustedes leen el libro, van a ver que tiene una distribución de velocidades definible. Ustedes pueden encontrar cómo es la distribución de velocidades, cómo es el campo de velocidades en una geometría determinada, solamente cuando el flujo es laminar. Cuando no es laminar, ya cuando es turbulento, la cosa se pone bastante más engorrosa. La referencia que me permite saber si estamos en un flujo laminar o un flujo turbulento es este número conocido como número de Reynolds, el RE. Ese número de Reynolds es básicamente una relación entre fuerzas inerciales entiendan las fuerzas que tienen que ver con el desplazamiento del flujo y la geometría sobre la cual se desplazan, que básicamente está vinculada con una velocidad, en este caso podría ser la velocidad promedio, y en el caso de una tubería, el diámetro interno de la tubería. Esas son las fuerzas, o sea, esos dos parámetros se relacionan con las fuerzas inerciales. ¿Por qué inercial? Bueno, claro, cuando ustedes reducen el diámetro de la cañería, va a aumentar la velocidad, entonces aparece un cambio de cantidad de movimiento, que está vinculado con una fuerza inercial. Y les decía, esas fuerzas inerciales se relacionan con las fuerzas viscosas. Esa relación me va a decir que, por acá abajo está, no sé si lo alcanzaron a ver, si en el caso de tubos, de flujos dentro de tuberías, para flujos externos hay otros valores. Si ese número de Reynolds es inferior a 2300, depende de la bibliografía, pero en ese rango de orden, entre 2000 y 2300, estoy seguro que la distribución de velocidades va a ser de tipo laminar. O sea, estoy en un flujo laminar.
Si mi número de Reynolds está por arriba de 4000, estoy en un flujo turbulento. Más elevado es el número de Reynolds, más turbulento es el flujo. Más caótico, si quieren, es el flujo. En el medio, estamos en una zona gris, se llama zona de transición, donde, en realidad lo que, vamos a ver después por qué, lo que aparece es los focos de turbulencia, o sea, pueden aparecer pequeños focos de turbulencia, tenderán a amortiguarse o a crecer. O sea, convergerán hacia un valor promedio, digamos, y tenderán a desaparecer, o divergerán y tenderán a crecer y abarcar todo el volumen. Nosotros nos vamos a mover en esta materia, y en general en la bibliografía es así, entre valores inferiores a 2300 y valores superiores a 4000. O sea, totalmente laminar o totalmente turbulento. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva la idea o el concepto de flujo desarrollado. Pero yo ya se los voy planteando porque estaba armado de esta manera. El ejemplo que vamos a ver es el típico ejemplo, similar al caso de placas planas, en donde un flujo ingresa en una cañería de sección circular, esto lo tienen en el white, y en el ingreso, lo que va a ver el fluido, si nosotros hacemos un zoom en la zona de ingreso, es que en la zona de ingreso, bueno, de vuelta, si nos ponemos sobre la placa inferior, sobre la superficie inferior, digo, tendremos que la mayor parte de la velocidad tendrá una distribución de tipo uniforme, entendiendo como que lo que ingresa es un perfil uniforme, ¿no? Un flujo pistón. Salvo lo que está pegado a la frontera, después aguas abajo tendré, si trazo las velocidades en otro X aguas abajo, una distribución de velocidades de tipo parabólica, o sea, afectada por la viscosidad hasta un cierto nivel, donde voy a tener ya hacia arriba distribución parabólica, distribución uniforme, y eso irá aumentando a medida que nos desplazamos aguas abajo. Es decir, si nosotros vamos trazando los perfiles, tendremos perfiles que se modifican a lo largo de la distancia. Y así aguas abajo. Hasta que en algún momento tendremos una distribución de tipo parabólica. Es decir, yo iré viendo cómo mi perfil se modifica a lo largo de la distancia, entre las posiciones. Y eso es porque desde el inicio, desde la entrada del flujo, planteado inicialmente como un perfil uniforme, o sea, donde el fluido entraba todo con una velocidad paralela y igual, desde que entra y hace contacto con la cañería hasta que llega a una distancia determinada, el perfil de velocidades fue modificándose. Siempre planteando que, partiendo de la idea de que este modelo propone un flujo uniforme, es decir, la cantidad de fluido que circula por unidad de tiempo es el mismo. Pero bueno, lo que vemos es que el efecto de la viscosidad en ese tipo de perfil de flujos va a afectar la distribución de velocidades. En ese caso se dice que ese perfil, se alcanzará ese perfil, acá me quedó mal, esto tendría que ir así, que se alcanzará ese perfil de tipo parabólico, que aguas abajo va a ser el mismo, o sea, si yo vuelvo a trazar el perfil a cierta distancia, voy a ver que tengo el mismo perfil, un perfil parabólico. Se alcanza ese perfil uniforme, constante, con geometría constante, con distribución constante, a una distancia determinada. Esa distancia es lo que se llama la distancia, ahí lo tenía un poco más adelante, a ver. La distancia de desarrollo, la distancia de flujo desarrollado, que según se trate de flujo laminar o flujo turbulento, yo no hablé fíjense que en este caso no dije exactamente si era perfil laminar o perfil flujo de distribución laminar o de distribución turbulenta. Según le decía, como sea un flujo laminar o turbulento, tendrá distintas longitudes. Y están vinculadas con el Reynolds, en el caso laminar, es un porcentaje, un 5% del Reynolds por el diámetro del tubo. Y en el caso turbulento, fíjense que este número
debería ser bastante más grande. A ver, es el 5% de Reynolds. Si tenemos un Reynolds de 2000, 5% ¿cuánto es? 50, más o no, 100. 100 veces el diámetro aproximadamente. Esto es aproximadamente 100 veces el diámetro. Y fíjense que en el turbulento es 10 veces el diámetro. Entonces, Profe, ¿eso siempre esto? se Bueno, da cuando el fluido cambia de dirección? no, yo estoy hablando de un fluido que mantiene una dirección fija. Este es un ejemplo donde, de vuelta, yo planteo, vamos a verlo acá. No, sí, eso Yo lo entendí, planteo. pero cada vez que el fluido cambia de dirección vuelve a pasar lo mismo. Bueno, claro, está bien tu planteo. Vamos a ver más adelante que cualquier perturbación en el flujo, como vos decís, si hay un cambio de dirección, ¿qué implicaría un cambio de dirección? Codo, por ejemplo, el flujo viene con esta dirección, y metemos un codo a 45, ese cambio de dirección generará una distorsión en la distribución de velocidades. Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo tengo que medir, por ejemplo, presión, lo voy a hacer al menos teniendo en cuenta esta distancia. Al menos en este caso, si trabajo con un flujo laminar, entre 80, 100, 110 veces el diámetro. Si está trabajando en un flujo turbulento, 10 veces el diámetro. Entonces la distancia donde voy a poner un sensor es ese valor, esa distancia en la cual voy a tener el flujo totalmente desarrollado. Eso no es trivial, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el ensayo de el túnel de viento, volviendo, el túnel de viento que básicamente en realidad es un caso sencillo de un flujo, de un pequeño túnel de viento bidimensional donde circula aire alrededor de una geometría que es un ala y se le envía, se le difumina líneas de traza que son humo. Entonces ahí se alcanza a ver esas líneas de traza alrededor del fluido. Un ejemplo que nosotros hicimos, que adaptamos eso, fue colocar un medidor de flujo. En este caso teníamos dos, creo que uno es lo que se conoce como anemómetro, medidor de velocidad de viento, de hilo caliente. Y si ese anemómetro nosotros lo colocamos muy cerca de la salida, vamos a medir valores de velocidad muy cambiantes en el tiempo, muy pulsantes, inclusive muy sensibles a la posición donde lo ubiquemos. En cambio, si nosotros colocamos una adaptación de un tubo y colocamos el anemómetro, no sé, a cierta distancia, 1 metro, por ejemplo, de la salida, vamos a ver que esas velocidades medidas, esos valores obtenidos, no varían tanto. ¿Qué particularidad tiene el caso? Bueno, ahí en ese caso además hay una variación temporal, pero si no hubiese variación temporal del flujo, igual veríamos mucha sensibilidad en la detección. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, cerca de la perturbación, en este caso cerca de la salida, el perfil de velocidad no está totalmente desarrollado. Entonces, si yo me paro un cachito adelante, un cachito atrás, voy a ver cambios totales en ese perfil de velocidad. En cambio, a cierta distancia, yo mido en un punto y mido en un punto un poco más abajo y voy a ver más o menos los mismos valores. Voy a obtener más o menos los mismos valores. Entonces, algo clave de esta temática, y es lo que vamos a usar de acá en adelante, es el número de Reynolds. El número de Reynolds relaciona fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Esas fuerzas inerciales son básicamente la multiplicación de dos parámetros: velocidad y longitud. Caso de un flujo en una cañería es velocidad por diámetro. El diámetro sería el parámetro de longitud que nos referencia. Si fuese el caso de una placa plana, la longitud sería la longitud total de la placa. Vamos a ver después por qué. Y las fuerzas viscosas están vinculadas con la viscosidad. Y el parámetro que nos sirve para relevar esa fuerza viscosa es, ya sea la viscosidad cinemática o la viscosidad dinámica sobre la densidad. Recuerden que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido la densidad del flujo, por supuesto. Bueno, acá está lo que les decía de flujo totalmente desarrollado.
en este caso, el ejemplo es la entrada de fluido, de flujo, en un caño, en un conducto. Se produce, o aparece la distribución de velocidades totalmente desarrollada a partir de esa distancia, de la región de entrada hidrodinámica. El otro caso sería, por ejemplo, un codo, o sea, un cambio de dirección, no sé, una reducción de sección. Esas modificaciones en la geometría del flujo generan una perturbación que, para poder obtener una distribución de velocidades uniforme o que se mantenga en el espacio, yo necesito una distancia. Esa distancia de flujo, es eso que se llama acá región de entrada hidrodinámica, o distancia de flujo desarrollado, o para flujo desarrollado. Fíjense una cosa, más allá de si la distribución de velocidad es laminar o turbulenta, nosotros vamos a hablar en general, una velocidad promedio, que es básicamente la integral de las velocidades en todo el dominio, en este caso en toda esa sección, aplicada al área. ¿Por qué la velocidad promedio? Bueno, porque nos simplifica, porque si tenemos que hablar siempre de la integral, es un lío. Y básicamente esa velocidad promedio es la cantidad de fluido que está circulando por el área de paso. Un detalle particular de flujo laminar, esto es solamente en flujo laminar, que la velocidad máxima, es decir, este valor que vemos acá, recordemos, flujo laminar, este valor, el U máximo, básicamente 2 veces la velocidad promedio. Esa velocidad promedio en flujo laminar estará vinculada con la diferencia de presión, o el delta P, por el área, o sea, por D cuadrado sobre 32 mu L. Mu es la viscosidad y L es la longitud de las cañerías. Esto es, esta es la experiencia de Darcy, que quiero que ustedes lean para poder llegar a entender por qué esa velocidad promedio está vinculada con la diferencia de presiones y el diámetro y la característica geométrica de la cañería. Es decir, en un caso de un flujo laminar, en un conducto circular, ustedes podrían calcular la velocidad, piénsenlo de esta manera, una cañería determinada, supongamos que hay diferencia de nivel, o sea que Z1, decía que Z1 y Z2 son diferentes, me quedó feo, que tengo, supongamos que el diámetro es siempre el mismo, es decir, el diámetro es constante, con lo cual la velocidad 1 y la velocidad 2 van a ser la misma, V1 y V2 serán iguales, pero que por efectos viscosos y los efectos, por ejemplo, de diferencia de niveles, yo voy a tener distintas presiones, P1 y P2. Esa variación de presión será proporcional a la velocidad. Es decir, dicho de otra manera, la velocidad es proporcional al delta, a la variación de presión. E inversamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir? La misma cañería, o sea, el mismo diámetro, mayor distancia, para la misma diferencia de presión, me va a representar menor velocidad. O la menor distancia, la misma diferencia de presión, mayor velocidad de circulación. Entonces, eso ya tiene hay un criterio interesante para ver, más allá de todas estas combinaciones que podemos hacer, es que nosotros podríamos obtener la velocidad promedio. Sí. La longitud esa, ¿es después de que se desarrolla todo el laminar en adelante? El L. Sí, sí. No, es la diferencia entre dos puntos determinados. ¿Qué pasa? A ver, saquemos de lado
lo que les planteaba de cuándo se desarrolla el flujo. Nosotros necesitamos tener el flujo totalmente desarrollado para poder medir fácilmente en un lugar, para poder tener una distribución de velocidades bien definidas. Ahora, de todas maneras, más allá de eso, va a existir una velocidad promediada en un punto determinado, por más que el flujo no esté totalmente desarrollado, y va a existir otra presión en otro lugar, a cierta distancia, más allá de la forma que tenga la distribución de velocidades. Esa diferencia de presión, esa diferencia entre la presión que mide en un lugar determinado y otro, será proporcional a la velocidad promedio. O sea, cuando conviene o cuando tenemos un perfil de velocidades totalmente desarrollado, es válido para asegurar que ese perfil de ahí en adelante no cambie. De ahí para atrás, hacia arriba, voy a tener un perfil que va a ir modificándose a medida que se desplaza el fluido. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el fluido va siendo abrazado por el rozamiento. Más fluido entra en la zona de rozamiento. Cuando todo el fluido entra en la zona de rozamiento, si el flujo es permanente, en un punto determinado tengo una distribución de velocidades. No sé, 10 metros más abajo tengo la misma distribución de velocidades. ¿Por qué? Porque no cambió la cantidad de fluido por unidad de tiempo que está pasando. Ahora bien, salvando ese detalle, salvando eso, olvidándose de eso, tenemos que la presión en un punto, la presión promediada en un punto versus la presión promediada en otro punto, esa diferencia de presiones será proporcional a la velocidad promedio que está circulando el fluido. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque en cañerías o en conductos, si yo conozco las presiones, podría tranquilamente conocer las velocidades. Medir la presión es muchas veces más fácil que medir una velocidad. ¿Por qué? No se olviden que la presión era un parámetro. ¿Qué particularidad tenía como parámetro? Dependía de la dirección. Es un parámetro escalar, la presión. Si yo mido en un punto determinado, me preocupa si estoy... si el sensor, digamos, está ubicado en la dirección adecuada. Es un tema menor ese. Ahora, en el caso de un fluido, el fluido, un poquito más adelante vamos a ver el tema de cómo son los tubos de Pitot, pero un fluido necesita que ustedes, cuando van a medirlo, lo midan en la misma dirección que de circulación y tener en claro cuál es el sentido. Es más complejo medir una velocidad. Entonces, si hay una relación entre la presión y la velocidad, eso es algo sencillo, algo interesante. ¿Por qué? Porque si yo puedo conocer las presiones, puedo conocer las velocidades. En el caso de flujos laminares, hay gente que ya trabajó bastante y obtuvo esas relaciones, que ahí están descritas, de tanto la velocidad promedio como del caudal. Nosotros estamos haciendo un análisis de un flujo en una cañería. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si esa cañería, o plantearnos si esa cañería va a trabajar en flujo laminar o turbulento. En este caso nosotros asumimos que estamos trabajando en flujo laminar, y al conocer si está en flujo laminar, ya tenemos una gama de relaciones entre la presión y la velocidad que nos permiten obtener ambas relaciones, tanto campo de velocidades como campo de presiones. Y con eso podremos obtener cuál es la energía, podemos deducir cuál es la energía disipada en la conducción. Yo creo que agregué algunas cosas que en la diapositiva no estaban, pero es como para resumir. Entonces, volviendo al tema, la pérdida de presión, el delta P, o como nos la conocemos también, el H, delta H, también conocido, la pérdida de carga, será proporcional a la energía cinética, B cuadrado sobre 2G, o energía, la energía cinética. Rho por B cuadrado sobre 2G sería la energía dinámica. Bueno, y eso, esa energía cinética o dinámica, según si tengamos en cuenta el Rho o no, eso por la relación entre diámetro y longitud y
esto que justo lo acabo de tachar, que es un término que relaciona estos parámetros con la resistencia que se produce en un conducto. Volvemos para atrás. Cuando yo hablé de distancia, para alcanzar un flujo desarrollado, la particularidad que tiene eso es que hasta que no alcanzamos esa distancia, la energía disipada va a ir cambiando, la resistencia va a ir cambiando, pero una vez que alcanzamos la distancia donde el flujo es totalmente desarrollado y donde, en definitiva, el perfil de velocidades no cambia a lo largo de la posición, la energía disipada va a ser siempre la misma en cada punto. Por ende, va a ser una función lineal. Es decir, la energía disipada va a ser proporcional al término de velocidad al cuadrado, a la distancia que tomamos, es decir, no vamos a perder la misma energía en un caño de 1 metro que en un caño de 10 metros. En el caño de 10 metros vamos a tener una pérdida de energía mayor. Y vamos a tener siempre el mismo coeficiente de pérdida de presión, que es este F. Flujo desarrollado, ¿por qué? Porque justamente la disipación estará vinculada con el perfil de velocidades. El perfil de velocidades está vinculado con con la viscosidad. Y esa viscosidad está vinculada con la disipación. Si el perfil de velocidades no varía, quiere decir que la viscosidad te afecta de manera constante en cada punto. Te afecta de la misma manera. Ahora bien, te afecta de la misma manera, pero si vos te desplazas hacia aguas abajo, ese efecto va a hacer que vos vayas perdiendo energía. Siempre vas perdiendo la misma cantidad de energía. Por ende, entre un punto y otro, perdés una determinada cantidad de energía que es proporcional a esa energía que vos tenías originalmente, que es la energía cinética, por la relación entre la longitud, en este caso, y el diámetro. ¿Cómo juega el diámetro? El diámetro te juega inversamente. A menor diámetro, deberías perder más energía. Por dos razones. Una, porque en realidad esta relación afecta, y si, supongamos, trabajamos con un flujo permanente, o sea, con un caudal constante, si yo reduzco el diámetro, la velocidad va a aumentar, y encima va a aumentar de manera cuadrática, con lo cual ese aumento de diámetro, disminución de diámetro, generaría un aumento de la energía disipada. Por lo tanto, supónganse, cuando ustedes, vamos a un caso, cuando ustedes tienen una cañería de un diámetro determinado y le colocan una reducción, supongamos que trabajan en sus casas, tienen una cañería de, no sé, 1 pulgada y le conectan otra cañería de media pulgada para regar las plantas. Bueno, la energía que tiene el fluido en la zona de media pulgada hasta que llega a la zona de media pulgada es una determinada. Cuando yo lo conecto en la zona de media pulgada, la disipación energética va a aumentar. Es decir, si yo trazo las líneas de energía, si yo trazo la altura que tenía energética al inicio, en la zona de 1 pulgada, al final de la zona de 1 pulgada, antes de la reducción, voy a ver que va a ir variando de esta manera, por ejemplo. O sea, voy a tener este delta H. Ahora bien, en la zona de reducción, voy a ver que la velocidad de disipación es más grande. La pendiente va a ser más grande. No me quedó muy claro acá. Vamos a aumentar la pendiente. Vamos a ver que es así. Es decir, esta pendiente, va a ser más chica que esta otra pendiente. Esta alfa 1 es menor que alfa 2. Es decir, para la misma distancia, para el mismo L, vamos a decir que 2L, L grande, y acá otro L. Para el mismo L, para el mismo recorrido, con el caño de mayor diámetro, voy a tener menor disipación que con el caño de menor diámetro. Pero la pendiente, o sea, la pendiente estará vinculada justamente con cómo disipa esa geometría. ¿Se llega a comprender esto? Sí, sí. Marulle. Profe, Perdón.
nosotros en una materia más o menos nos hacen hacer algo así, de que viene un tubo y se encuentra con una válvula de extrusión. Más o menos se podría pensar con esto. Sí, no sé de qué se trata ¿qué materia? No tengo idea. Mecánica aplicada, justo encima correlativo, está del mismo año con este. Pero se podría más o menos pensar con esta idea. Y mecánica aplicada, pero eso que está pensado para los sólidos, ¿no? Claro, sí, nos hablaron de fluido y bueno, justo son las dos en el mismo cuatrimestre. Sí. Sí. La diferencia entre un sólido, conceptualmente es factible eso. La particularidad que sea con los sólidos es que los sólidos se mueven en bloque, digamos. Podemos entrar en una etapa de fluidización de un sólido cuando hay desplazamiento relativo entre las partículas del sólido, que puede ser en una etapa de plasticidad. Pero sí, podrías pensarlo. En cambio, el fluido vos tenés que... No, pero lo estamos haciendo con fluido. Todas de manera relativa. Ah, mirá. Lo están haciendo solo con fluido. Pero sí, tranquilamente. Una extrusión es un caso particular de esto. Sí. Porque lo que estamos haciendo acá en este caso sería una extrusión del flujo. Claro, por esto lo puede aplicar tanto para... de que la cantidad de fluido es la misma. Claro. Sí, perdón, terminé la idea. Lo podés plantear tanto para si fuera laminar o turbulento, digamos. Es indistinto. Tranquilamente. Sí. Lo que cambia, y fíjense que yo acá pegué una imagen, que esto está sacado del White también, del valor de F. El valor de F, el valor del coeficiente de fricción, en definitiva, estará vinculado con, o mejor dicho, será una relación entre un valor 64 sobre el Reynolds por el diámetro. Vamos a ver ahora que dice ahí DH, que es diámetro hidráulico, ¿qué significa eso? O, si no, si es turbulento, esto sería laminar. Si el flujo es turbulento, ya es un poquito más complicado. Ahí, por eso, cuando es turbulento, vamos a ver después por qué, nosotros no podemos obtener un modelo directo del flujo, no podemos obtener una distribución de velocidad así tan sencilla. Entonces ya tenemos que entrar, métodos, pero un método clásico por ábacos o a través del coeficiente que fueron obtenidos de manera empírica. E implica esto, bueno, que no se puede obtener un modelo de distribución o de campo de velocidad del flujo para esos Reynolds. Entonces lo que se hace es hacer ensayos y obtener cuáles son por ejemplo, los coeficientes de fricción para cada uno de esos casos. Es decir, con Reynolds tenemos otro coeficiente de fricción. Pero sí, claro, se obtienen y necesitan otros parámetros más. En este caso, solamente con el Reynolds, el diámetro hidráulico, y en el caso de Moody, necesitan una relación entre Reynolds y otros dos factores que son rugosidad y diámetro hidráulico. Pero no es 64 sobre Reynolds nada más, porque después en el texto ahí dice F igual a 64 sobre Reynolds. Está bien, es 64, perdón, discúlpame, es 64 sobre Reynolds, pero quise hablar del diámetro hidráulico. No, está bien. O sea, el Reynolds referido al diámetro que estamos trabajando. Así es. Sí. Nosotros hasta ahora veníamos hablando, tal cual, es como vos decís, es 64 sobre Reynolds, sí. Hasta ahora veníamos hablando de un fluido que circula en una cañería de sección circular. Ahora, ¿qué pasa si la cañería es de sección, por ejemplo, rectangular? O es de sección circular, pero no está totalmente llena. O sea, nosotros tenemos lleno hasta un cierto nivel. Entonces ahí, en este caso es bien claro. Es de sección circular, pero tiene, no sé, supónganse, hasta un nivel, hasta 3/4 del diámetro. Hasta un determinado nivel. No abraza toda la cañería. Entonces ahí ya no pueden utilizar para su análisis el diámetro de la cañería. No, ¿por qué? Porque el fluido no está afectando a todo el diámetro de la cañería. O en este caso no tienen un diámetro en el sentido clásico de una sección circular, sino que tienen un perímetro determinado. Entonces para eso
lo que se hace es aplicar una adaptación que es lo que se llama como diámetro hidráulico o radio hidráulico, que es una relación entre el área, o sea, la superficie de la geometría y el perímetro mojado. En este caso el perímetro mojado va a ser menor que en el caso de flujo llenando toda la cañería, todo el conducto. Ese es un parámetro que sirve para trabajar sobre geometrías que no son circulares. ¿Eso qué se hace, profe? ¿Se cambia el diámetro nada más y se trabaja con la fórmula o se agrega algo más? Claro, se cambia el diámetro, sí, se trabaja con un diámetro hidráulico, de vuelta, si te trabajan con cañerías de sección rectangular, triangular, qué sé yo, o, por más que sea circular, que no abarque, que el fluido no ocupe todo el volumen. Bien, y vamos, bueno, y esta sería básicamente la idea de esta clase. No vamos a avanzar con lo que sigue. Bueno, como un ejemplo, pueden ver acá que para obtener el factor de fricción existen fórmulas, también existen ábacos. Por acá más adelante está el ábaco de Moody. El ábaco de Moody, yo lo voy a hacer como un comentario, después lo vamos a ver más adelante. Tanto las fórmulas como la Colebrook o el mismo ábaco de Moody, lo que les muestran es que ustedes van a requerir para encontrar ese coeficiente, ese F, que después lo aplican de la misma manera, ya sea laminar o turbulento. Ustedes lo que necesitan es conseguir el F, que es el factor de fricción, pero para eso necesitan conocer el Reynolds y la relación, esto que aparece acá, epsilon sobre D, que es la relación entre la rugosidad interna del conducto y el diámetro del conducto. Fíjense que acá la cosa se complica y las curvas de variación de este F son diferentes según trabajemos en flujo turbulento, en este caso es totalmente turbulento, o totalmente laminar, o intermedio de transición. O sea, ¿qué problema tiene esto? Bueno, que se complica bastante más el hecho de conocer la distribución de velocidades y por ende conocer el coeficiente de fricción cuando es flujo turbulento. Pero bueno, afortunadamente existen métodos para resolver estos casos particulares. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Profe, la velocidad Sí. que hablaba ahí en lo de pérdida de presión o pérdida de carga, ¿es la velocidad promedio en...? Tal cual, la velocidad promedio. ¿Por qué? Claro. Porque vimos que las velocidades varían en un punto determinado. Me paro en cualquier, si vuelvo a ver al caso este. Si yo me paro en cualquier punto, supongamos en el caso del flujo totalmente desarrollado, ¿no? A un nivel determinado, a una distancia determinada del eje, voy a tener una velocidad. A otra distancia, otra velocidad. Bien. Eso hace engorroso el análisis. La integral de todas esas velocidades aplicadas al área me dará un caudal que, dividido el área, me da la velocidad promedio, que es esta velocidad acá. Con esa velocidad promedio me resulta más sencillo el análisis de estas variaciones de energía o disipaciones de energía. Que quede claro esto. Cuando nosotros analizamos un flujo en una cañería y hablamos de una velocidad de circulación, siempre hablamos de esa velocidad promedio, nunca hablamos de la velocidad en cada punto del campo de fluido. Entre puntos varía. ¿Se entiende? Asumo que sí, nadie me respondió. Hola. Sí, sí, No, sí. sí, profe. Tiene el micrófono apagado. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? Por mi parte, no. Profe, y eso ahí de la presión, Entonces, sí, decime.
eso de la pérdida de presión es para sumarlo o restarlo en la ecuación de Bernoulli, o es directamente para trabajar, es como cómo disminuye la presión entre dos puntos? Bueno, es para tener en cuenta, claro, cuando nosotros planteamos Bernoulli, vamos a tomar este ejemplo de los puntos P1 y P2, de vuelta obtenemos P1 sobre gamma más el término de velocidad, 1 sobre 2G, más el Z, Z1, y eso lo igualaré, bueno, lo voy a dejar sin el igual todavía, a los términos que tengo aguas abajo, en este caso, P2 sobre gamma, B cuadrado sobre 2G, me quedó un cuadrado espantoso, y el Z, Z2. Bien, ya sabemos que entre 1 y 2 existirá disipación, o sea, se va a perder energía en el camino. Ya sabemos que esa energía se pierde en forma de calor. Ahora, ¿cómo se perdió? Bueno, de 1 tenía una cantidad de energía, en 2 tendré esta cantidad de energía, y para igualarla a 1 le voy a tener que sumar lo que se perdió, que ¿cuánto es? Es el H o delta H, vamos a poner H que no me entra en lugar, entre 1 y 2. Es lo que antes, ¿por a dónde estaba? Bueno, el delta P sobre gamma sería el H. Esto es H. Lo que varió la presión entre punto 1 y punto 2 sobre gamma. Ahora bien, es decir, si nosotros, como hacíamos en un ejemplo anterior, tenemos que la velocidad en 1 y en 2 son la misma, que los niveles energéticos son los mismos, entonces yo lo que voy a tener es que P1 y P2 son distintos. Voy y mido, P1 me da, no sé, 10 pascales, P2 me da, no sé, 9 pascales, por decir algo. Esa diferencia, ese 1, es lo que se perdió, que es esto. Esto es el equivalente al delta H sobre gamma. El delta P sobre gamma. ¿Se entiende? Claro, sí, profe. Sí. Yo hablé del caso, un caso práctico, voy y mido. Bueno, si no puedo medir, si yo lo que tengo es una cañería, estoy haciendo un cálculo de la cañería, estoy dimensionando una cañería, digo, bueno, voy a usar, no sé, para llevar agua desde un tanque hasta una casa, tengo tanta distancia, no sé, 10 metros, voy a usar una cañería de 25 milímetros de diámetro interno y quiero llevar tanto caudal. ¿Con qué presión llego? Bueno, sé por ejemplo, conozco la presión inicial y puedo calcular con esta fórmula, conociendo la longitud, la velocidad promedio que está vinculada con el caudal y el diámetro, puedo calcular cuánta energía voy a perder, cuánto delta P voy a perder. Delta P sobre gamma voy a perder, o sea, cuánto H, cuál va a ser mi H de pérdida. Claro. Y por ende voy a poder conocer cuál va a ser mi presión al final. Esto es un caso que, o sea, es decir, nosotros ahora estamos trabajando sobre flujo interno. Cuando trabajamos con flujo externo, por ejemplo, el caso de un flujo alrededor de un ala, vamos a tener otra distribución de velocidades, pero sí vamos, que digamos, puede ser diferente por el caso del flujo, pero sí vamos a tener algo que se va a mantener, que es la pérdida energética. El fluido al ingreso del ala va a tener una cantidad de energía determinada y al egreso otra. La diferencia en realidad es lo que se perdió, lo que rozó el flujo sobre el objeto y entre sí la partícula de fluido y lo que perdieron energéticamente en ese camino. En este caso, que es interno, el flujo roza contra las paredes del contorno y sobre sí mismo, y en el recorrido va perdiendo energía.